Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Y bueno, pues el día de hoy, como esta primavera sí que nos ha pegado bastante. Y bueno, contentos que estés en este jueves acompañando como siempre, como todos los jueves a las 5 de la tarde, tu programa Psicomentario. Hoy quiero empezar haciendo una pequeña reflexión. Los candidatos están queriendo pedir que votes. Hay una intención para que ellos obtengan el beneficio de ser gobernadores, presidentes municipales, diputados, y todos prometen y prometen como dice la canción. Pero vemos que en estos discursos hay cierta hilaridad. Hay una hilaridad porque uno dice, ¿de dónde van a sacar los recursos para cumplir lo que ellos prometen? Dicen que prometer no empobrece. Pero ciertamente yo pensaría lo contrario. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está sediento de que se cumpla la palabra que empeñan estos señores. Pero vemos que muchos de los que están en estas campañas han sido traidores, y se puede decir que han sido traidores a la patria. ¿Por qué? Porque muchos nos pidieron el voto anteriormente para llegar a ciertos cargos de representación popular. Algunos como presidentes municipales, otros como gobernadores, otros tantos más como diputados o senadores. Y todos ellos se quedaron simplemente en promesas. Muchos de ellos ahora, ante las nuevas elecciones que se avecinan, los ubicamos como traidores porque abandonaron su puesto al que dijeron que no dejarían hasta cumplir totalmente el periodo al que se eligieron. Y no fue así, puesto que pidieron la licencia, se excusaron. Esa palabra suena interesante, eso de excusado, porque exactamente se quedó en un desecho lo que dijeron. Y esto ya huele muy mal. La política parece que es un asunto fétido, en el que debería ser uno de los ejercicios de mayor compromiso, que debería ser uno de los ejercicios en que nosotros cumpliéramos o viéramos satisfecho lo que tanto prometieron. Es más, se debería legislar, pero ¿cómo legislar ellos una ley a que se dé cabal cumplimiento a lo que nos prometieron, terminar su gestión? Si ellos no terminaron su gestión, no poder participar en nuevos cargos públicos. Eso es engañar a la gente. Eso es no cumplir. Ahora los vemos a todos ellos brincando. Se les dice chapulines. Bien nos decía el filósofo Platón que los que deberían gobernar tendrían que ser filósofos, ¿sí? Pero, caramba, y yo creo que para hablar precisamente de filosofía, hemos invitado aquí a nuestro estudio a uno de los comentaristas más versados en el asunto y que tuvimos por fortuna tenerlo en el programa pasado y que por el interés de ustedes hicimos que nos acompañara el día de hoy. Nos estamos refiriendo al filósofo y periodista Omar. Muchas gracias por la presentación, Víctor Arriaga Garcés. Arriaga, es que tu apellido siempre te digo Omar. Bueno, bienvenido Omar. Muchas gracias, Víctor. Pues como le estamos diciendo al público, Omar, el ejercer un cargo público es una de las encomiendas más importantes que creo que tiene el hombre en la polis. De hecho, como lo mencionaba hace un momento, es Platón
el que nos habla que el único que podría ejercer un gobierno serían los filósofos. ¿Qué nos dices al respecto, Omar? Y bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Pues justamente no es lo que estás diciendo. En la República, Platón habla justamente del gobierno que debe tener la polis, res pública, la cosa pública, como bien lo mencionaste hace rato. Y pues sí, se supone que es el gobierno de los que más sepan, ¿no? El gobierno de los que estén más versados en ese tipo de cuestiones, la organización de cómo debe vivir una sociedad, cómo debe estar organizada, cómo debe elegir a sus propios gobernantes, ¿no? La vez pasada hablábamos de literatura y locura, ¿no? Estábamos platicando aquí en esta misma mesa. Y ya fuera del aire te comentaba un poco sobre lo que es el límite entre lo imaginario y lo fictivo, entre la ficción y la realidad. Entonces, muchas veces me parece que los candidatos al hablar de la cosa pública se salen un poco de los límites y prometen cosas que no están dentro de las posibilidades. Quizá por eso mismo, al estar fuera de las posibilidades, caen en eso que también llamaba Platón cuando criticaba a los sofistas, más bien en la demagogia, ¿no? Pero el problema es justamente del que partes. Al no tener el conocimiento de la causa, las posibilidades de lo real nos aparecen como algo totalmente ilimitado, ¿no? Entonces, en este programa me parece que me habías dicho que íbamos a platicar un poquito cuáles eran las propuestas en este proceso que estamos llevando en Michoacán, y si es cierto, ¿no?, que son reales o que son coherentes, ¿no?, las cosas que están proponiendo. Sí, en realidad lo que me interesaba por el ejercicio que tú haces del periodismo y tu formación política, que esto envolvería a varios que se lanzan a un cargo popular, de cómo piensan ellos sus ideas sobre un buen gobierno, qué es lo que deben tener ellos sobre lo que nosotros percibiríamos como algo irreal. Entonces hemos titulado el programa como Realidades e Irrealidades de los candidatos a un cargo popular. Entonces, uno de los primeros que empieza a hablar sobre un buen gobierno, ¿a qué parte de la filosofía o filósofo podríamos ubicar sobre un buen gobierno? Pues a Platón justamente, ¿no?, de la política. Él, también Aristóteles, que lo lleva un poco más a la praxis, él ligaba esto más a la ética. Disculpa, estudié literatura, no tengo formación en filosofía, pero he leído un poquito de estas cuestiones. Pero sí, me parece que tiene que ir con la ética y directamente con la política. Y acuérdate también, Víctor, que en aquel tiempo la democracia ateniense no era como nosotros la concebimos, ¿no? Nosotros hablamos una democracia representativa. Me parece que ellos hablaban de una democracia directa, ¿no?, que era en asamblea elegir a sus gobernantes y que los cargos no duraran más de 6 meses o un año, ¿no? Entonces, esto era para que justamente los funcionarios no se corrompieran, ¿no? Creo que una de las primeras bases para buscar el bienestar, pues, sería justamente que hubiera esta condición ética, esta condición en la que aquel que tiene por un momento la administración de la polis no tenga manera de perpetuarse en el cargo, ¿no? No tenga manera de estar ahora sí que todo el tiempo ahí. Muy bien. Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención que dentro de la literatura, y bueno que haces esta aclaración a nuestro público, dentro de la literatura uno de los textos que más me ha llamado la atención a mí es la primera década de Tito Livio, que es de Nicolás Maquiavelo, donde se dice que es el primer tratado sobre psicopatología de los gobernantes. Entonces, ¿hay algún otro texto o literatura que haya abordado la cuestión de la política? Y ya que te hiciste el saludo con la gorra, no sé si fuera posible porque el público dice que la sombra no deja ver, pero ahorita acabo que vamos a entrar a los comerciales para que pues vimos que ya empezaste a sudar con las ideas que te estamos planteando. ¿Qué
texto tú podrías ubicar donde se haga un tratado? Me estás hablando de Platón, por supuesto, de la República, creo que es el texto, pero hay otro autor que nos haya dado en su literatura las formas adecuadas de gobernar. Pues me parece que hay antes de Platón, no es un texto como tal, pero el antecedente es Pitágoras, ¿no? Él me parece que tiene el gobierno de una ciudad y es en él en el que Platón basa su experiencia de que el filósofo debe ser el que gobierne, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en el Oriente, en la India, los Upanishads, otro tipo de literatura donde viene ligado un poco lo que es todavía religión, todavía ciertos textos distintos, pero donde también se habla de qué es lo que tiene que hacer el hombre para poderse gobernar, ¿no? Y para poder gobernar a los demás. Habla de que en la mañana el hombre tiene que hacer algo desde la mañana, desde que el alba sale hasta más o menos el mediodía, del mediodía a la comida, de la comida a la tarde y de la tarde al anochecer. Es una metáfora un poco que habla de también las edades del hombre y que también en este sentido organiza la vida dentro de la ciudad, ¿no? Que es un poco distinto, por supuesto, a lo que se da en Occidente, pero también sería como la organización más o menos política. Pero ya más encausado a lo que tú me comentas, pues debe de ser con los romanos, ¿no? Cuando empieza el arte de gobernar, me imagino que debe ser con alguno de estos gramáticos como Cicerón, ¿no? Los tratados. Muy bien, fíjate que recuerdo este gran libro que comentábamos en el programa pasado, que es el Quijote, y cuando se le quiere hacer una broma a Sancho Panza para que gobierne la isla de Barataria, entonces él le pide consejos a Don Quijote para que le oriente cómo ser un buen gobernante, y todos se quedan prácticamente desconcertados en la forma tan salomónica que él logra dirigir y dirimir los problemas que hay. Recuerdo mucho cuando roban un dinero, ¿verdad? Una persona que se dedica, bueno, que va y acusa a una persona que se dedica a la vida galante, una casquivana, en la que le dice que esta persona no le pagó sus servicios, que la ha robado, que la ha ultrajado, que ha robado su virginidad o que ha abusado de ella. Entonces, que ella le demanda justicia por cómo es posible que hayan abusado de esta mujer. Pero yo creo que esto lo vamos a ver después de un corte comercial para que nos recuerdes, por favor, sobre ese hecho. ¿Te parece bien? Muy bien, Víctor, gracias. Bueno, amigos, no te vayas. Estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de realidades y realidades de los candidatos. Regresamos. Pues amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentado pensado, y bueno, estamos hablando aquí con Omar, que es un literato y bueno, también tiene el ejercicio del periodismo, y estamos tratando el tema de realidades y realidades de los candidatos. Esto, cuando hablamos de candidatos, son toda la gente que se postula para un cargo público, pero estábamos viendo nosotros qué tanto hay de ficción, inclusive de lo que ellos piensan cuando van a llegar y cómo traducir esto, ¿no? Pero estamos hablando aquí con nuestro amigo Omar de esto que les comentaba, de los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza sobre cómo gobernar la isla de Barataria. Entonces les decía, una mujer va a acusar a un hombre de que la ha ultrajado. Entonces Sancho Panza le pregunta al hombre por qué abusó de esta mujer, y él dice que en absoluto, que él no abusó de esta mujer, que ellos llegaron a un convenio en el tener un encuentro, pero le ha pagado ese servicio. Y ella se empeña en decir que no, que la ha ultrajado, que la tomó a la fuerza, y que ella le pide a Sancho Panza como gobernador que ejerza la justicia.
Y salomónicamente Sancho Panza le dice al hombre que le dé el dinero que trae y se lo da a la mujer. Le dice, bueno, mujer, ha sido pagada, ten. Y el hombre entonces dice, pero ¿cómo ese dinero es mío? ¿Por qué se lo das? Y bueno, le da la bolsita de dinero y la mujer se marcha. Cuando va la mujer a la mitad del salón, le dice Sancho Panza a este hombre, dice, ve y quítale el dinero a la mujer. Entonces se abalanza sobre esta mujer y la mujer lo araña, lo patea. Bueno, tiene que pedir Sancho Panza a su grupo de policías que le ayudan ahí a procurar la justicia, que le retiren de inmediato el hombre a la mujer, porque esta mujer casi lo mata. Entonces le dice, vengan nuevamente. Entonces le dice a la mujer, dame el dinero. ¿Pero por qué? Dame el dinero. Dice, porque así como defendiste el dinero, hubieras defendido tu virtud, no te hubieran ultrajado. Y bueno, esa es una forma maravillosa, vuelvo a repetir, salomónica de haber ejercido la justicia. El otro que recuerdo es que un hombre dice que le adeudan cierta cantidad de dinero. Y el que adeudaba el dinero le dice a Sancho Panza que no, que él ha pagado la cantidad que se le había prestado. Entonces, ¿cómo saber quién dice la verdad? Porque los dos dichos tienen una verdad, tanto el que dice que pagó como el que dice que no se le ha pagado. Entonces le dice, a ver, jura que tú ya pagaste. Bueno, el otro hombre dice, júrame que no te han pagado la cantidad que dice este hombre. Entonces él traía un bastón y le dice al otro hombre, permíteme, dice, coge este bastón para que yo pueda jurar. Entonces, juro que a mí yo no tengo el dinero que me ha pagado este hombre. Ah, caray. Y ya recoge su bastón y le dice al otro, a ver, tú jura que ya le pagaste el dinero. Y se juro que yo le he pagado a este hombre toda la cantidad que le adeudaba. Entonces Sancho Panza vuelve a decirle que a ver, que vuelva a jurar, porque ¿cómo es posible que dos juramentos? Esto es delicadísimo. Entonces cada vez que juraba, este hombre encargaba el bastón a la otra persona y le dice Sancho Panza, a ver, presten ese bastón. Coge el bastón, lo parte a la mitad porque oye que está hueco y algo tiene dentro y caen unas monedas. Entonces por eso este hombre juraba cuando pasaba el bastón, porque el dinero no lo tenía en sus manos. Entonces es una forma tan formidable en cómo ejercer la justicia salomónicamente, cuando pensamos que una gente que no estaba calificada supuestamente para ser un gobernador lo pudo hacer de una forma maravillosa. Entonces tú nos remitías, Omar, a esta parte de la literatura con los romanos, a este gran orador Cicerón, y bueno, sobre esta parte de la ficción, de lo que ronda en la cabeza de aquellos que quieren ejercer un cargo público, desde la literatura y desde esta parte de ficción, ¿cómo lo podemos localizar? Pues mira, a mí lo que estabas contando ahorita del Quijote me remitió otra vez un poco a la mitología de la India, más bien. Esta cultura era muy reglamentada, tenía reglas para todo. Pararse en la mañana, prender el fuego, después llevarse ese fuego al lugar al que iba a entrenar la persona, utilizar el mismo fuego para prender la comida y al anochecer tener ese fuego para calentar el hogar, ¿no? Entonces era muy elaborado su concepto de la vida, y cuando una persona así tenía que cumplir cada vez con una especie de ritual, con una especie de etiqueta para hacer las cosas todo el tiempo, podía de cierto modo como no preocuparse tanto de lo que pensaba libremente o así, porque cumplía como con esa forma. Pero había otra manera en la que uno se iba al bosque. Cuando te ibas al bosque ya no cumplías con todos esos rituales, porque digamos que no tenías una vida ya normal, ya en la ciudad, ya en la casa, y a esa cosa le llamaban del bosque, donde no podías hacer lo que hacías en la casa porque no tienes el fuego, no tienes todo, la selva, la doctrina de la selva, ¿no?
Entonces, todos esos rituales son para contener el flujo de la vida, para que se organice en una estructura. Pero al no haber esta estructura, ese flujo de la vida se ve en todas partes en la selva, ¿no? Entonces, aquellas personas que de cierta manera renunciaban a la vida pública, a la vida en comunidad, podían ir al bosque y en ese lugar, tal como los animales o tal como las otras criaturas que vivían ahí, pues tenían que habérselas con sus propias manos, ¿no? Entonces, esto viene a colación de lo que estabas comentando, en el sentido de que, bueno, si en un momento dado todas esas estructuras y todas esas reglas que tenemos no se respetan, ¿qué es lo que ocurre, Víctor? Ocurre que estás como ante esta doctrina del bosque, esta doctrina de la selva, donde tienes que habértelas con tus propias manos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo entonces pensar la realidad? Si hay cierta ficción, creo que nuestra vida tiene una gran parte de ficción en la que actuamos, inclusive estos mitos, inclusive religiosos, ayudan a que soportemos esta parte real. Ya lo hablábamos la vez pasada con esto de Wittgenstein, de este Tractatus Philophithecus, en el que decía que fantaseamos para no enloquecer. Claro. Entonces, nosotros cuando vemos una persona que nos promete en un acto de campaña, que son muchas promesas, ¿qué tanto también nosotros somos cómplices o qué tanto nos subimos a esta parte de la irrealidad, de la fantasía? ¿Cómo funciona en el ser humano esa parte, Omar? Pues mira, creo que para responder esa pregunta quizás sería necesario dar un rodeo un poco más largo para platicar un poco, no sé si tampoco aburrir a tu auditorio o a tu público, pero por ejemplo es Platón, otra vez remitiéndonos a la República, el que destierra a los poetas en el libro 10, ¿no? Y él empieza diciendo, no que por ser poetas o por decir mentiras, sino porque son goés, son brujos, son personas que aparentan algo y que son capaces de convertirse en aquello de lo que están hablando. Entonces, propiamente con esta definición, no sería tanto como que fuera una irrealidad lo que están diciendo los poetas, sino que trata de la apariencia de las cosas. Pero todo el desarrollo a partir de Aristóteles es justamente el de que los poetas están diciendo una especie de mentira, que esa apariencia no es la realidad porque no se basa en hechos o no se puede comprobar o no está sustentado en nada, ¿no? Entonces a partir de ahí es de donde empieza esta concepción que tenemos de una ficción o de algo que no es real, ¿no? Pero justamente como comentábamos en la primera parte del corte, pues cuando tú tienes ciertos hechos, ahora pensemos en esto de Platón, podemos quizá elegir mejor si sabemos de aquello que estamos hablando, pero cuando son justamente los encargados de administrar la polis quienes tienen toda la información o quienes pueden dar una respuesta, pues al ciudadano común o de a pie se le complica un poco más distinguir entre lo que sería llevadero y lo que no lo sería, ¿no? Esto no sé, me dio la impresión de que hablas de que hay mucha distancia entre alguien que vive de la patada y otro de la payasada. De momento, aunque todos tenemos derecho a participar en un cargo de elección popular, de que ellos se suban al ring y pretendan ser políticos. Si tenemos a alguien que desempeña papeles como la corcholata, ¿verdad? Y que se le dé un cargo que va a ser diputada plurinominal, pero concretamente a Cuauhtémoc Blanco y a Lagrimita. Lo que me estás diciendo, que ellos quizá no entienden la magnitud de lo que implican las palabras y querer gobernar en esta situación que tú me dices, es distinta a una preparación que ciertamente tiene que ver con esa praxis que se tiene en lo político y alguien que se quiera aventar directamente desde algo que es más pragmático de esta vida que vive el día a día y querer hacer política. Pero ¿te parece que nos respondas después de un corte comercial? Claro, Víctor.
Bueno, amigo, no te vayas. Estamos aquí en tu programa Si Comentario, un Comentado Pensado, hablando de realidades y realidades de los candidatos. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí hablando con Omar, con esta parte de la ficción de los candidatos, ¿verdad? Y cuando hablamos de candidatos son todas estas personas que quieren participar, pero ¿qué tanto hay de ficción en estas palabras? Entonces él por ahí ya nos estaba haciendo un interesante análisis sobre el mismo. Entonces, continuando con la charla, Omar. Sí, pues te comentaba esto de que la apariencia es algo que siempre se ha dejado de lado, ¿no? Siempre se le ha dado como el mote de mentira. Tú estás mintiendo, estás partiendo de algo que no tiene sentido. Platón vilipendiaba mucho a los sofistas, ¿no? En los diálogos era siempre la figura de Sócrates que hablaba y que tenía la verdad, y aquello que decían los sofistas, los propios sofismas, era algo como que simplemente estabas haciendo puro bla bla bla, ¿no? Mucho de eso ha pasado hasta nosotros, ¿no? El simplemente hablar sin sentido, pero más o menos a partir de la obra de Nietzsche, otra vez volvemos a citarlo como en el programa pasado, tiene un libro, un pequeño escrito que no se publica hasta, me parece que después de su muerte, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y es contemporáneo de El origen de la tragedia, del que hablábamos la vez pasada. O sea, es un escrito de juventud, ¿no? Ahí él dice que la ficción poética en este caso, a los que Platón expulsa de la polis, tiene algo de verdad en sí misma, ¿no? No está el mito mintiendo, no es una mentira, no es una historia que se hayan inventado con ganas de engañar a alguien. Es la manera en la que la propia mente se explica las cosas reales, ¿no? Es un mecanismo, y yo creo que tú sabes mejor eso que yo, por el cual puede el hombre con un relato simbólico llegar a una verdad que de otra manera no podría ser acogida en su mente, ¿no? Entonces Nietzsche, a contracorriente de lo que decía Platón, pues rehabilita de cierta manera el concepto de apariencia y el concepto de poesía, ¿no? La poesía no es una mentira y la apariencia no es aquello que es falso, ¿no? Es nuestra percepción de la realidad, pero que quizá no se pueda comprobar como las ciencias duras quisieran, como las matemáticas quisieran, con un 2 más 2 es igual a 4, porque bueno, el flujo de la vida cotidiana y de la vida en comunidad, pues es algo que no puede todavía, o que quizá nunca pueda ser adivinado, ¿no? Si fuera adivinado, pues quizá tendríamos un gobierno, quizá la historia sería la ciencia que nos explicaría aquello que va a pasar y no aquello que ya pasó. Y entonces todo esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Muy bien, porque estábamos viendo de las personas que se dedican a la política, que desde muy jóvenes, desde sus estudios, han estado en estos ejercicios, sí, ¿verdad? Pero hay alguien que de repente quiere entrar, y estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco y Lagrimita. Entonces, sí es difícil alguien que de alguna manera se ha jugado en estos campos de entrenamiento de lo que llaman la política, alguien que de repente quiere entrar ahí, ¿qué tanto esta parte de la fantasía de poder gobernar pueda nublar a aquellos que quieran ejercer un cargo público? Debe ser complicado, ¿no, Víctor? Bueno, decía, no recuerdo el autor, la verdad, pero que hacer política lo hacemos todos los días desde casa, que todos hacemos política. Por ejemplo, la decisión de si me levanto este día y me baño, si hago de desayunar tal cosa, cada decisión que tomo de cierta manera ya estoy haciendo política, ¿no? Pero hay una diferencia entre hacer este tipo de política y hacer otra política pues más elaborada. Alguien diría que quizá el sentido común es lo necesario para entrar en política, pero tú sabes que es muy complicado cuando ya existe una organización
ya existe un sistema, se regula según ciertas normas propias, ciertas normas internas, y pues obviamente quien no conozca a qué se está enfrentando difícilmente va a poder salir avante, ¿no? Por ejemplo, está el poeta Jaime Sabines, que fue diputado por el PRI, ¿no? Parece que lo dejaban muy mal parado, ¿no? Muchas veces, aunque él tuviera cierto conocimiento o pudiera ser el que tuviera alguna buena opción, alguna buena alternativa. Sin embargo, una persona atrapada en ese medio y con toda la clase política lista para poder hacer otras cosas que él no conoce, pues era muy difícil que fuera contracorriente, ¿no? Creo ahí que es una falla de todo el sistema, ¿no? Sabemos que es un sistema que está ahorita muy enmarañado, y justamente lo que comentábamos en el primer corte, pues no se trata aquí en la política de quién es el que más conocimientos tiene, ¿no? Que debería ser el que debería regir. Sin embargo, estas reglas propias y estos códigos son los que rigen de facto, ¿no? En la política. Y otra cosa que se me estaba yendo, perdón. Sí. Muchas veces ocurre, acabo de leer la columna de un amigo que publica en Cambio de Michoacán, Raúl Mejía, poeta, también escritor, y él comentaba que tuvo un accidente en 2002, ¿no? Que unos chicos que iban algo alcoholizados lo chocaron por atrás, él estando parado en un semáforo simplemente. Ya cuando llegó la policía, pasó que él declaró en el Ministerio Público y tuvo la culpa, ¿no? Jurídicamente tuvo la culpa. Y él decía, bueno, la realidad fue que llegaron y me chocaron, y yo estaba detenido y los chicos iban alcoholizados. Pero jurídicamente, legalmente, ellos comprobaron, o nuestro sistema de justicia comprobó, que yo tuve la culpa. Y dice, ahora bien, ¿cómo podemos ir de lo que es real a una comprobación jurídica o legal, política, digamos, en términos políticos, de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si te fijas, alguna persona, por muy preparada que esté, si desconoce estos mecanismos de facto por los que se tiene que dar verosimilitud o veridicción a lo que está pasando, un estatuto jurídico, siempre entrará como en desventaja frente a quien ya conoce esa regla que quizá no está escrita, pero que es la que permite operar ese sistema, ¿no? Muy interesante, porque nos está remitiendo a lo que Caram, con esto que dijo que fueron calcinados los 43 normalistas, hablaba de una verdad histórica, cuando el gran escritor Michel Foucault hablaba en su libro maravilloso Las verdades jurídicas, que la verdad es aquello que tú puedes comprobar, como tú lo estás diciendo bien. Si yo muestro pruebas y que diga que tú fuiste el que me golpeaste, aunque yo lo hubiera sido, no vale la verdad como tal, lo que es la verdad, claro, sino lo que yo puedo demostrar, porque tú puedes pagar abogados, puedes pagar testigos, y me volteas el chirrión. Y algo también interesante que hay que destacar cuando nos hablas del gran poeta Jaime Sabines, que a pesar de esta formación, como decía Platón, de que un filósofo podría gobernar, acá este gran personaje tan culto, de este poema tan maravilloso, entre tantos, pero de los amorosos, ¿cómo es posible que está en contra inclusive del levantamiento zapatista? Fue uno de los grandes críticos, y fue donde muchos que leíamos a Sabines, se nos derrumba totalmente Sabines, ¿no? Ahora estoy recordando también a otro de los grandes literatos, premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Gana un Nobel, pero pierde una elección. Sí. ¿De eso me estás hablando? Un poco, sí, podría ser el caso en el que él odia a Fujimori, ¿no? Y lo persigue toda su vida, y cada que puede da entrevista en televisión española. Fujimori nos robó la elección. Pero no, parece que fue más bien su torpeza, no sé, política, la que lo hace que no triunfe, ¿no? Y justamente ahorita que hablas de Vargas Llosa, no recuerdo si ese programa es de 1990, el 89, donde Octavio Paz invita a muchos escritores, quizás hasta sea por el 92, ¿verdad? Por el descubrimiento de América. Y entonces él acuña esa frase para nuestro sistema político tan famosa ahora, ¿no? Así es. La de la dictadura perfecta.
Sí, exactamente. Estamos recordando que, fíjate, quiero destacar que otro premio Nobel de Literatura, el fallecido hace unos días, Gunter Grass. Günter Grass, aquí Morelia fue una de las sedes de los festivales de poesía, donde cuando regresa de la India, Octavio Paz, organiza Homero Arilgis un festival de poesía y convergen Octavio Paz y Günter Grass. Entonces Günter Grass, maravilloso de Morelia, se enamoró de Morelia, y cómo esto se pierde, porque es un gobierno que me parece que sí hay que felicitarme a Cuauhtémoc Cárdenas, Sí, que gobernador. fue el que apoyó, y de ahí en fuera se quitó todo ese presupuesto y no se ha vuelto a dar, como en países muy civilizados, otros encuentros de poesía. Entonces, vuelvo a insistir, vino Günter Grass, Borges. Borges, o sea, se le dio un gran auge a esto que debería ser los grandes pensadores. Y efectivamente en este encuentro de la revista Vuelta, que era uno de los aniversarios, pues dice Vargas Llosa que va a probar si existe la verdadera democracia. Y dice, bueno, pues yo quiero hablar que existe un partido que es una dictadura perfecta, y le aplican el artículo, creo que es 33 o 43, ahorita nos dice la producción, y tiene que salir inmediatamente Vargas Llosa del país. Bueno, amigos, no te vayas. Hablando de esta revista Vueltas, pues como ves, este sí es un programa en el que sí se prueba de que existe la democracia, porque aquí nada más reina lo que es la verdad. Regresamos, no te vayas. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí hablando con nuestro amigo Omar. Y bueno, estamos hablando de este tema tan complicado de realidades y realidades de los candidatos. Bueno, entonces en estas partes de ficción que tú me estás hablando, hemos visto entonces que estas personas que se dedican a la poesía, a la literatura, cuando han querido gobernar, no sé si hay un rechazo de las mismas personas a que ellos gobiernen. O sea, el caso tan raro es que haya quedado Fujimori y no haya quedado el gran Mario Vargas Llosa. Entonces, ¿hay casos similares, Omar, o a qué obedece finalmente este fenómeno? Pues yo imagino que debe ser que hay una realidad ideal, una realidad kitsch, en el que los políticos ven la fotografía perfecta donde no hay discusión, donde todos están de acuerdo, donde todos son consensos, y la realidad no es así, la realidad es problemática, la realidad es algo muy difícil, ¿no? Entonces, yo supongo que una persona como un poeta dice aquello que piensa que es verdad, aquello que percibe, dice las cosas reales. Entonces hay una, me parece, incompatibilidad entre nuestra concepción actual de lo que son las cosas con aquel decir la verdad del poeta, que ya incomodaba a Platón, ¿no? Ya desde entonces lo incomodaba. Oye, perdón por interrumpirte, esto me recordó mucho a este gran revisor del psicoanálisis que hace un retorno a Freud, estamos hablando de Lacan, y que nos decía que el pueblo pide mentiras. ¿Será eso? Porque nos estás diciendo, efectivamente los filósofos, los literatos, ven una realidad en la del consenso, en la que apelando al libre albedrío pudiese gobernarse adecuadamente. Pero el político es más sagaz, porque él vive, como tomando una frase de Nietzsche que tú tanto citas. Dice Nietzsche, si hablo del monstruo es porque viví entre sus entrañas. Y entonces muchas de estas gentes políticas han sido víctimas inclusive del sistema. Recordemos que muchos de los que han ejercido cargos públicos y sobre todo en las áreas de gobernación fueron personas que participaron en el movimiento de 1968, que formaron parte de la Liga 23 de septiembre. Y todos ellos los recluta el gobierno y posteriormente se convirtieron en los mayores represores.
estos que eran los estudiantes que alegaban por una libertad, por una democracia, por una participación, y caramba, por ahí nos decía o escuchaba que un capataz es severo e intolerante, pero si un campesino llega a ocupar el lugar de un capataz, caramba, asesina y todo. Entonces hay esta disparidad que aquel que ha vivido como perverso, como tirano. Sí, hay muchos ejemplos relacionados a los poetas o a los escritores con la política. Por ejemplo, ahora que mencionas esto, me recuerda un poco Stalin, ¿no? En Rusia, el poeta muy famoso Vladimir Mayakovsky, que está cerca del régimen de la revolución, y él piensa que no puede traicionar a la revolución y prefiere suicidarse, ¿no? Para no cometer una traición cuando sus ideales ya no se ajustan a aquello que Stalin está haciendo en Rusia, ¿no? Entonces, es muy difícil porque por un lado tú tienes esto, pero ves que esto no encaja con lo que está pasando. Pero también están los casos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, del que platicábamos, de Walt Whitman o de Ezra Pound, que fueron considerados muchas veces por sus opiniones políticas o sus posturas a favor del imperialismo o a favor del destino manifiesto de Monroe, de que Estados Unidos... Monroe, exactamente. Sí. América para los americanos. Exactamente, que Estados Unidos estaba de alguna manera destinado a poder abarcar todo el continente americano, ¿no? Que era algo factible, algo viable, que atacara a los otros países o que los sojuzgara, ¿no? ¿Y qué queda? ¿Qué queda de estas venas abiertas de la América Latina, aludiendo también a otro de nuestros grandes literatos fallecido? ¿Qué opinas sobre cómo están esas venas abiertas de América Latina? Pues siguen abiertas, ¿no? Ahora acaba de terminar la semana pasada la Cumbre de las Américas y ya ves que Estados Unidos aparentemente puede levantarle el bloqueo a Cuba después de más de 50 años. Obama dice que quiere dejar el pasado atrás. Y los discursos de todos los líderes de Sudamérica fueron en torno a que quizá mellados en su figura pública, en la gente confía en ellos o no, pero llegó Cristina Kirchner, llegó Nicolás Maduro, Evo Morales, hablaron fuerte, ¿no? Hablaron fuerte contra Estados Unidos por ahora tratar como una amenaza a Venezuela, ¿no? Me parece que sigue existiendo esa lejanía de México con América Latina. Las venas pues evidentemente siguen abiertas, pero México, que tiene gobiernos que no corresponden a su realidad, se aleja de este concierto de países que están tratando de hacer algo distinto a lo que plantea Europa o a lo que plantea Estados Unidos, y que debería de ser un camino para nosotros también, ¿no? Bueno, entonces Eduardo Galeano, que acaba de fallecer coincidentemente el mismo día que muere Günter Grass, dejará este legado de que tendremos que hacer una cirugía mayor a estas venas abiertas en América Latina. Pero ¿cómo vemos esta participación que tuvo con el nazismo Günter Grass? Pero lo mismo lo tuvo Heidegger. Y entonces muchos dicen, bueno, dejemos esa parte, si hay una participación, pero sobre la que debemos reivindicar. ¿Cómo ves tú ese asunto? Pues de que estamos sabiendo que a veces sí hay ciertas incompatibilidades dentro de lo que se piensa, pero que se han pegado inclusive a modelos totalmente intolerantes. Estamos viendo, por ejemplo, a Mao Zedong con este acoso, esta persecución que tiene con estos chaolines, ¿no? ¿Cuál chaolines? Esos señores del Tíbet. Del Tíbet. Entonces, caramba, entonces, ¿qué esperamos si tampoco la literatura o los grandes pensadores han podido plantear una realidad que sea soportable? ¿Cómo hacerle? Y pues estamos a punto de terminar. ¿Cuál sería tu lección sobre esta parte de la literatura, sobre esta parte de la ficción, sobre las irrealidades y realidades? Híjole, pues hablar de lección es muy difícil, pero bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que quizá no tenga nada que ver, pero está esta novela de Nabokov, de Lolita, que habla según de cómo un maestro de literatura de 50 y tantos, 60 años, seduce a una niña de 13, 14 años, y entonces creo que buscar la verdad en la literatura es muy difícil. La verdad nos rebasa, pero también es
la literatura una cosa y la realidad otra. Entonces, tratar de emparejarlas ha traído estas consecuencias de las que hablábamos, ¿no? Y pues a la gente pedirle que, pues no sé, que piense un poco más, que reflexione un poco más su voto, que sepa que las promesas que hacen los políticos difícilmente serán llevadas a la práctica, que tiene que educarse el pueblo mexicano para ver qué es real y qué no lo es, ¿no? Pero sigamos apostando entonces a estos grandes pensadores, porque creo el único rescate que hay es esta parte de esta madre que se te abre, que es un libro, ¿verdad? Y que tiene muchas lecturas. Omar, quiero agradecerte mucho hayas venido aquí a tu programa Sin Comentario, y como siempre pues quedan muchas cosas en el tintero. Quiero aprovechar para un saludo al aeropuerto John F. Kennedy, que siempre nos escuchan por allá, concretamente a Blanca Gwendolyn y otras personas que dijeron que no se enteraron del cambio de horario. Y bueno, pues muchas gracias, Omar. Algunos saludos que quieras enviar a la novia, no sé. No, muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Pues saludos a Francisco Valenzuela, mi padrino, y a Ana Gómez, que está enferma ahorita, que se recupere. Pero no es el padrino de Ditati Cupi, ¿cómo? Ditati Capi Dituti. No es capo. No es mal nombrando este personaje de la película El Padrino. Y ya quisiera ser Marlon Brando. Muy bien, pues amigos, muchas gracias por habernos acompañado aquí a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Tu amigo Víctor Gutiérrez, como siempre, hasta el jueves 5 de la tarde. Hasta pronto. Televisión como debe ser.